Dios no tan solo le entregó, le dio al hombre su imagen y su semejanza luego de que le crea, luego de que le forma del polvo de la tierra, sino que Dios le dio al hombre poder y autoridad para que este poder, para que esta autoridad, para que esta semejanza que Dios le entregó al hombre sea efectiva. De igual manera, Dios la ha depositado en el hombre para que esta semejanza se iguale a la de Dios. El ser humano necesita obedecer la palabra de Dios. Dios es la palabra. La imagen que Dios le dio al hombre fue la imagen de su palabra. Inmediatamente el hombre crea y forma su propia imagen, preparando libros, preparando testimonios e historias con todo lo que Dios ha hecho con este ser humano. Está creando su propia semejanza. Lo voy a volver a repetir. Cuando el hombre toma todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios ha hecho con él, y lo deposita en algún libro, cuando éste le pone imagen al libro, cuando este ser humano toma lo que le pertenece al Señor para crear, para formar su propia imagen, imagen que el hombre imaginó, imagen que no estaba en el corazón de Dios. Cuando el hombre hace esto, este no tan solo se levanta en contra de Dios, sino que este viene a ser enemigo de Dios. Ya hay una palabra, ya hay una semejanza que Dios le dio al hombre. Dios no tiene rostro. Dios es la palabra. El rostro que Dios le dio al hombre no tiene nada que ver con la semejanza de Dios. La semejanza que Dios depositó en el hombre no se ve. Es espiritual. Para que esta semejanza sea efectiva al Creador, para que esta semejanza se parezca a Dios, tiene que haber obediencia en la vida del hombre. Nadie que Dios le entrega un ministerio puede tomar la palabra de Dios. Nadie que Dios llama a trabajar en su obra puede tomar el ministerio de Dios para hacer lo que el deseo de su corazón le dice. ¿Por qué? Porque ya hay una semejanza. Ya hay una semejanza. Ya hay un dueño y señor, uno solo. Ya hay un Dios que envía y le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer cuando éste le llama y le entrega un ministerio al hombre. La semejanza que Dios le dio al hombre
es aquella que porta su palabra. La palabra de Dios es el mismo Dios. Cuando la palabra que está depositada en el libro de la ley le habla al hombre, esta viene directa del dueño y señor a alimentar la semejanza que Dios le ha dado al hombre. Por tanto, ningún ministerio que Dios llama a trabajar en su obra puede inventar con la palabra de Dios. Ningún ministerio que Dios llama a trabajar en su obra puede duplicar la palabra de Dios formando y creando libros, formando y creando otras cosas como actividades de parejas, actividades para niños. Nadie puede duplicar la semejanza que ya está depositada en el libro de la ley. Dios es celoso. Él no tiene rostro. La intención de Dios cuando formó y creó al hombre, la intención de Dios fue de que el hombre cuidara su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, el cuerpo del hombre cuidado como Dios le ha llamado a que esté cuidado, el cuerpo del hombre bien cuidado como Dios lo espera. Allí Dios puede depositar su palabra. Y a través de aquel ser humano que ha cuidado su cuerpo, su vista, a través de Dios puede traer su palabra al hombre. ¿Qué pasa cuando se utilizan otros métodos que ni siquiera la palabra de Dios nos muestra? Como libros con imágenes, con rostros que no tienen nada que ver con Dios. El hombre no tan solo se levanta en contra de Dios, sino que éste viene a ser enemigo de él. ¿Por qué? Porque éste está creando su propia semejanza. La idea de Dios es que el ser humano se cuide, que el ser humano obedezca su palabra para que Dios pueda depositarla en él. ¿Qué sucede cuando utilizamos métodos sin conocimiento y entendimiento y allí depositamos la palabra de Dios en un lugar que no sabemos, que no conocemos? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo creó? Por ejemplo, caricaturas las cuales no sabemos quiénes hablan a través de estas. ¿Quiénes son las personas que formaron y crearon estas caricaturas, estos mensajes? Dios espera que el hombre se cuide y él mismo, así como Dios formó y creó profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, adoradores, levitas, sacerdotes, Dios espera que así como Él formó el cuerpo de Cristo, así como Él pidió que se le hiciera una casa y un altar, según la imagen que nos da su palabra, así como Dios envió al hombre a formarle y a crearle casa, altar,
Así como Dios formó los ministerios, de esta manera Dios esperaba que el ser humano caminara a hacer la obra que Dios le entregó. Dios no envió al hombre a inventar con su casa, con su altar y con el cuerpo del hombre en el cual Dios depositó su semejanza. Cuando el hombre hace esto, no tan solo viene a ser enemigo de Dios,